para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que continúa con nosotros. Les recuerdo que es noche de lunes y es noche para opinar. Hoy, como siempre, saludo con gusto a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Andrés Villarreal de Mega Noticias Sinaloa y Eduardo Torreblanca Jax, también colaborador de Mega Noticias TVC y columnista en el periódico El Financiero. Muy buenas noches a todos. Y bueno, ¿qué otro tema puede analizarse en este país que no sea el de la explosión del viernes pasado? Entre las muchas columnas que se refieren hoy a este trágico accidente en Tlahuelilpan, en Hidalgo, el pasado viernes, destaca la de Raimundo Rivapalacio en El Financiero. En su opinión, esta es una oportunidad para que el presidente López Obrador encuentre un punto de partida para restaurar el uso legítimo de la fuerza del Estado, al menos en su cruzada contra el huachicol. Las declaraciones del general Sandoval son una confesión de culpa. Tiene desplegados a 10,000 soldados para combatir el huachicol, pero no hicieron nada en Hidalgo, porque estaban rebasados. Al ser autoridad, replegarse y no actuar en un delito en flagrancia, en una situación de alto riesgo, es imperdonable. La falta de Estado de Derecho, Paco, es exactamente a lo que se refiere el columnista, y como ya lo hacías referencia, muchos de ellos han tocado esta desgracia que ha ocurrido en esta parte del estado de Hidalgo. Hay muchas preguntas que todavía no tienen una respuesta contundente. Lo que sí es un hecho, como lo plantea Raimundo Rivapalacio, es el Estado de Derecho, ¿cuándo se va a aplicar? Robo de gasolina en flagrancia y la presencia de cuerpos de seguridad, en este caso del Ejército y de la Gendarmería, que fueron simples espectadores, y que esto de alguna forma pudo haberse quizás evitado, y hoy tenemos que contar por decenas los muertos de esta tragedia. Esto es simplemente un tema más que vuelve a polarizar a la sociedad. Eso estaremos comentando seguramente más adelante en este asunto, porque pareciera que también en este tema que hasta el momento hablábamos de 91 personas que perdieron la vida, 56 que se debaten en ella, y lamentablemente una acción impune que hasta el momento no se habla de detenidos, no se habla de cabezas del huachicol, no se habla de algo que de alguna forma nos muestre que todo este hecho que ha desembocado primero en un desabasto importantísimo de combustible y lamentablemente en esta parte del robo, del huachicoleo, de la intervención de los ductos, con esta tragedia de la cual ya se ha dado cuenta ampliamente durante el fin de semana. A ver, dime una cosa y díganme una cosa. A mí me parece... Sí, adelante, adelante. A mí me parece, Paco, abusivo que se pretenda responsabilizar en algún grado al Ejército tratando de insinuar que actuó tarde o actuó mal. Yo creo que la comunidad iba a lo que iba a obtener combustible barato, y en todo caso, desde mi punto de vista, lo que muestra esta muy lamentable circunstancia, muy lamentable hecho, es la falta de educación de nuestro pueblo, porque con cualquier persona con 3 dedos de frente sabía incluso que los solos vapores que despiden esos combustibles eran suficientes para intoxicar a una persona, y que cualquier cosa, una piedra podría provocar, un insulto podría provocar una explosión en que pondría en riesgo la vida de todos los participantes. Así se ha hecho no una, no 10, centenares de veces a lo largo de 18 años, ¿sí? Porque la población va a eso. Ahora se dan cuenta que no es prudente cambiar la vida por un bidón de gasolina. Y es muy tarde, y es una experiencia lamentable que tenemos que asimilar los mexicanos, y sobre todo aquellas comunidades que han hecho de esa rapiña una forma mediocre de vida. Así es. A ver, Andrés... Llega esta situación, Paco, cuando estamos hablando del tema del combustible, las últimas casi un mes, tenemos más de 3 semanas con el tema en la agenda pública todos los días. En algún momento por la guerra contra el huachicol y en otro momento por el desabasto, que después se convirtió en lo más importante, el desabasto en las principales ciudades del centro de este país. Y en ese momento, justamente cuando la atención mediática es mucho más grande, sucede esta
situación en Tlahuelilpan. Y yo creo que es un asunto que vamos a recordar durante muchísimo tiempo. Me parece aquí que con lo que estamos diciendo hay que mantener presente una frase que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador: no vamos a apagar el fuego con el fuego. Dijo el sábado en la primera conferencia donde explicaron o trataron de explicar todo este asunto. Hay varios huecos, por supuesto, en este momento. No hay otra forma de llamarlo más que una tragedia. Creo que sí, como dice Raimundo Rivapalacio, México tiene desde hace muchos gobiernos un problema para utilizar legítimamente la fuerza. Y hay ejemplos en todos los gobiernos, desde Vicente Fox, incluso en el propio Ernesto Zedillo. Desde aquel momento del 68 hay un gran problema para hacer el uso legítimo, insisto, esta palabra es básica, es decir, legal, de la fuerza pública. Y aquí sí creo, contrario a lo que dice Lalo, que hay una omisión, hay una falta de pericia del ejército con la información que tenemos hasta este momento. Sí hay de las fuerzas federales, del ejército y de las fuerzas federales, para lograr contener al menos un poco lo que estaba ocurriendo ese viernes por la tarde, independientemente de las horas, los minutos que después tendríamos que saber. Hay muchos, Andrés, que piensan así, justamente como lo acabas de decir, y que la intervención oportuna del ejército pudiera haber evitado una tragedia como la que hoy, de la cual estamos hablando. Yo, en lo personal, creo que esto no necesariamente hubiera ocurrido, porque la intervención del ejército ante una turba enardecida, jubilosa por tratar de robarse unos cuantos litros, ni siquiera galones, unos cuantos litros de gasolina, hubiera generado una confrontación misma que a lo mejor, por la fricción, hubiera generado un estallido igual o peor. Claro. Bueno, y seguramente es que tú hablas, culpado Paco, al de ejército con mayor fuerza de haber causado intencionalmente ese evento. Adelante, Raúl. Sí, a ver, efectivamente, lo que dice Lalo. A ver, una confrontación hubiera generado quizás otro tipo de respuesta que en este momento estaríamos seguramente lamentando. Sí, pero es que las Fuerzas Armadas no solamente están para confrontar, están para meter orden, para contener. ¿Qué es lo que se habla, Paco? Tú lo has tocado. La falta de pericia que ha mostrado este gobierno con esta crisis de combustible tiene varias aristas y esta me parece que es una de ellas. Se ha documentado y aquí mismo nosotros dimos cuenta que el gobierno federal, cuando anuncia el combate al huachicoleo, anuncia 10,000 elementos que estarían cuidando por lo menos 7 de los ductos importantes del país. Se habló que iba a haber 3,000 de ellos en el de Tuxpan, Azcapotzalco, que era uno de los más, digamos, afectados por el robo de combustible. Y incluso aquí comentábamos en este programa para opinar, Paco, que a manera digamos, de graficar esos 3,000 elementos en 300 kilómetros, que es la distancia de Tuxpan, Veracruz, hasta el centro de la República Mexicana, tendría que haber más o menos 10 elementos por cada kilómetro, es decir, cada 100 metros tendría que haber un elemento. Aquí, de acuerdo a la información que se ha divulgado, se ha difundido por parte de quien la ha dado a dar a conocer, ¿sí? Ese día, exactamente, la explosión se dio a las 2 de la tarde con 30 minutos. Y de eso da cuenta un primer pelotón de 25 elementos que se encontraba en el lugar, ¿sí? Fue hasta las... Híjole, la explosión fue a las 6 de la tarde con 52 minutos. No, a las 6:52 fue la explosión. A las 6:52 fue la explosión. Pasaron muchas... A las 6:52. Y la fuga se detectó a las 2:30 de la tarde, cuando la reportan. Sí, muchas preguntas. ¿Por qué tardó tanto tiempo Petróleos Mexicanos en cerrar el ducto? Ya se dijo que la gravedad, que quedó congestionado. Supuestamente llegaron 60 elementos del ejército, 2 pelotones, llegaron al lugar, pero ya cuando había más de 800 personas metiendo jarritas de la limonada para tratar de conseguir algo de combustible, ¿sí? Y aquí la pregunta es, el haber contenido, el haber informado, el haber señalado, pudimos ver videos que están públicos ya, en donde
pobladores de estas zonas amenazan a los miembros del ejército mexicano ante un delito en flagrancia. Insultan. Y ese es el problema, que no hay un Estado de derecho, no hay una forma, aquí se viola la ley todos los días, y no es culpa de López Obrador, porque luego pareciera que todo es culpa hoy de López Obrador. Me parece, no es culpa de López Obrador, ¿sí? El tema es la falta de pericia que ha mostrado este gobierno para poder resolver las crisis. No es la primera vez que hay accidentes y muertos por accidentes como los que vimos ayer. Quizás va a ser el de mayores dimensiones, pero ya se han presentado aquí en Jalisco, en el estado de Puebla, claro, en el estado de México. Pero esto es lo que de alguna forma se puede discutir sobre esto. Lalo, muy breve antes de irnos a un corte. Paco, es una falta de legitimidad lamentable de las instituciones en el país. Eso es lo que demuestra este accidente. Muy bien, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir por supuesto con este tema. Ya estamos de regreso para opinar. Ya estamos de regreso aquí para opinar y hace un momento Raúl Frías hablaba de la cronología de los eventos del viernes. Bueno, a las manos de Carlos Loret llegaron documentos de la Policía Federal que contradicen algunos datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Al final de su columna de hoy en El Universal, Loret cuestiona. ¿A qué hora se enteró Pemex? ¿A qué hora se enteraron Ejército y Gendarmería? ¿Cuánto tiempo tardó cada dependencia en reaccionar? ¿Se minimizó el hecho? ¿El tiempo de reacción hubiera cambiado el dramático desenlace? Los documentos dejan muchas preguntas abiertas sobre la gestión gubernamental de la tragedia. Bueno, aquí lo más importante que hay que revisar, y lo tendría que hacer la Procuraduría General de la República, el nuevo fiscal Gertz Manero, es esta línea del tiempo. Creo que todos lo necesitamos, entender qué es lo que sucedió durante la tarde de ese viernes pasado, de ese 19 de enero. Y creo que me parece fundamental que lo explique Gertz Manero de esta manera que le estoy diciendo, es decir, esa línea del tiempo de los sucesos que fueron ocurriendo. Loret de Mola recurre a una sola fuente, a dos distintos documentos, pero me parece que la historia no queda completamente contada. Necesitamos saber a qué hora se dieron los reportes, de qué manera actuó el ejército e ir viendo exactamente esta, insisto, línea del tiempo con respecto a y los protocolos que hay para seguir en el asunto. Estamos hablando de un asunto que puede marcar a este gobierno porque el número de personas que han muerto hasta el momento, y muy probablemente se incremente cada vez que refrescamos las páginas de internet, nos damos cuenta que el número va incrementando, va a marcar al gobierno. El número de personas que han muerto ya supera, por ejemplo, los que murieron en el terremoto del 2017, excepto los que murieron en la Ciudad de México, que fue un número mucho mayor, por supuesto, pero los que murieron en el estado de Morelos, en Oaxaca, supera este número de personas que han perdido la vida. Entonces, es de la mayor importancia saber qué ocurrió durante ese día, de qué manera los protocolos que tienen las autoridades, desde Petróleos Mexicanos hasta la Secretaría de la Defensa, tienen que revisarse. Han dicho declaraciones encontradas. Yo revisé estas horas de conferencias de Gertz Manero, del secretario de la Defensa, del presidente Andrés Manuel López Obrador, del gobernador de Hidalgo, del procurador local de Hidalgo, y hay algunas contradicciones. Por ejemplo, decía hace un momento Raúl el dato que se dio a conocer en algún momento por parte de la Sedena del número de elementos que estaban vigilando los ductos. El último que dio a conocer el secretario de la Defensa es que hay cada 20 kilómetros hay 50 elementos. En ese momento, también dijo después, había solo 25 elementos que llegaron al punto donde estaba la fuga, solo 25. Si estamos hablando entonces que había 50 cada 20 kilómetros y que hacen esos recorridos por el ducto, ¿por qué no se dieron cuenta antes de que Pemex les notificara del derrame que había en ese momento? Es decir, demasiadas dudas que nos tiene que aclarar este gobierno, pero particularmente Gertz Manero, la Fiscalía. Así es. Raúl. Yo ya le sumaría a esto que comenta Andrés, ¿sí? Que hay un delito en flagrancia y no hay autoridad que se atreva a intervenir. Sí, de alguna forma, que es parte de todo este rezago de falta de Estado de Derecho, de impunidad que hemos vivido lamentablemente en este querido México, que lamentablemente tenemos que contar a estas víctimas, a estos accidentes como el que ocurrió el viernes, sí,
para tratar de más o menos asimilar qué es exactamente lo que ha venido pasando. Yo hice algunos resúmenes, como seguramente lo han hecho cada uno de mis compañeros, y sobre esto, mis propias conclusiones, Paco, es que sí, de acuerdo a la información cronológica que se ha publicado hasta el momento, entre lo que dicen oficialmente y lo que dicen muchos de los testigos que hasta el momento han señalado, sí, es que las autoridades se replegaron para no intervenir, se hicieron a un lado. Que esto es lo que ahora ha generado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presente una denuncia contra la Sedena por omisión, porque no actuaron exactamente, y yo coincido en que de alguna forma la mejor forma de replegarse seguramente para proteger su propia seguridad, y que muchos se han preguntado qué hubiera pasado si el ejército confronta. No, hubiera sido quizás también una tragedia diferente, pero hubiera sido una tragedia también. Yo no hablo de confrontación, yo hablo de contención, que esas son las cosas que tenemos que aprender, como ha sucedido y como sucede en muchas partes del mundo. Pero Raúl, también, muchas veces que ha quedado en evidencia. Muchas veces para contener tienes que confrontar a ese nivel de multitud de gente que no oye, que no escucha, que se le está diciendo, oigan, quítense de ahí porque eso les hace daño, puede explotar, y no se mueven. Sí, para proteger a tu vida. Claro, pero no se mueven. Entonces tienen que confrontar. Sí, a ver, desde luego, y para eso es la fuerza, para eso tendría que ser la fuerza pública, pero como bien documenta Raimundo Riva Palacio, aquí en este país utilizar la fuerza pública para esto se ha tomado de otra manera, para reprimir, y es exactamente la gran diferencia. ¿Qué se ha quedado también en evidencia? Que me parece que el tema le ha quedado grandísimo, la Pemex le ha quedado grandísimo al actual director, no solamente por la tragedia, la falta de respuesta. La pregunta es, si la fuga fue a las 14:30, ¿por qué se cerró el ducto hasta casi las 10 de la noche, que dejó de salir el combustible? O sea, es tan lento cuando está a 13 kilómetros de Tula. Digo, son palabras, quizás son datos técnicos que no conocemos. Hoy trataron de dar una explicación, pero ni siquiera las láminas le salen bien al director de Pemex. Nunca le ponen la que él quiere, y de alguna forma demuestra falta de pericia en lo que ha venido sucediendo. Y esto lo sumo, Paco, y voy a entrar quizás al tema del desabasto, que tiene que ver también con este asunto. Con todo esto. Sí. El tema, cuando hablan que van a mandar comprar 500 pipas para hacer frente al desabasto en el centro y en el occidente del país, que esto no se pudo haber previsto previo al cierre de ductos, previo a la lucha con el huachicol, lo que iba a generar, ¿sí? ¿Por qué hasta ahora se están comprando estas 700 autotanques 571, que empezarán a operar hasta marzo? 571, pero van a ser 700. Sí, Lalo. Porque a lo mejor no se habían dimensionado los daños de los ductos, y se están dando cuenta qué grave son los daños que se han infligido a esos ductos, y han determinado ir ahora por carretera como una alternativa para poder atender el daño que han tenido los ductos. Es posible que haya sido por eso, es posible porque es 14 veces más caro transportar el combustible por carretera que hacerlo por ducto. A lo mejor se han dado cuenta que ya no hay manera de confiar en esos ductos. Es posible, tenemos que concederlo. Yo nomás digo una cosa, Moody's ha determinado en esta semana que lo que se va a evitar de robo equivale a una tercera parte de lo que Pemex requiere pedir prestado en el exterior mediante la emisión de la deuda, para que veamos la dimensión de lo que significa el robo para la empresa productiva del Estado. En este entorno, déjenme comentarles que hoy justamente un experto en estos temas nos comentaba en Mega Noticias TVC y lo hacíamos para entenderlo un poco mejor, lo que hablábamos justamente en el sismo. Si tú en un edificio o en tu casa haces una perforación en las columnas, que es muy común que nosotros nos guste hacer, poner el cuadrito ahí en el muro, bueno, cada perforación de esas va debilitando la estructura de tu casa. Bueno, en el caso me explicaba este experto que cada perforación
hecha por guachicoleros, va debilitando esta tubería, este ducto. Son más de 2.400 tomas y esto genera, por supuesto, ya fugas sin necesidad de que nadie las golpee. Y eso que yo creo además que hubiéramos esperado que sucedieran no estaban enterraditas. Adelante, Andrés. Yo creo que nadie nos hubiéramos esperado lo que ocurrió el pasado viernes, es decir, que este combate que se habla contra el huachicol estuviese protagonizado por por un grupo de habitantes mayúsculo de alrededor de 800 personas de una comunidad cercana. Es decir, siempre nos planteamos el asunto del huachicol como unas bandas organizadas que llegaban, pinchaban el tubo y ya tenían una pipa lista para trasladar el combustible. No a personas como cuando las imágenes que muchos hemos visto, cuando un camión de cerveza o un camión de cerdos, etcétera, vuelca en la carretera y llega la turba y se empieza a llevar todo el producto de estos vehículos. Es decir, el tema tiene tantas aristas que ahí es donde empieza a discutirse o a ponerse en duda la estrategia del gobierno federal para atacar el robo del huachicol. No basta con estos mensajes que da Andrés Manuel López Obrador diciendo de que la gente estuvo participando ahí por condiciones casi culturales o de miseria del lugar, ¿no? que forman parte también de eso, ¿no? Oye, y ver familias, ver niños. O sea, tú como padre, cualquiera de nosotros como padre dice, no, espérame tantito, tú ni te me acerques, ¿no? Y vas viendo a los niños cargando los bidones. Seguramente ustedes han podido ver imágenes en YouTube donde se ven ríos de combustible. El solo ver esas imágenes, bueno, te pone la piel chinita, pues, o sea, porque sabes el riesgo que esto puede llegar a implicar. Y familias enteras, abuelitas, padres, madres, hijos, pequeñitos participando en metiendo cubetas a ese río de combustibles. A mí incluso me hace un milagro que no haya sucedido esta desgracia antes, porque hay cantidad de imágenes que demuestran que eso era asunto de prácticamente todos los días en distintas partes de la República Mexicana, ¿no? Así es, Raúl. Sí, se trata de justificar de que las personas estaban, es que hay muchas versiones, pero la verdad es que somos un pueblo que estamos esperando la oportunidad de ver, a ver qué sacas. El tema es que Hidalgo tiene muchas semanas, igual que Jalisco, igual que Puebla, igual que el Estado de México, sin gasolina, y la gente quería algo para poder moverse. No sé si sea el extremo, no lo creo, sino me parece lo que ha sucedido con ferrocarriles nacionales que han descarrilado trenes completos para saquearlos, lo que ha pasado con muchos trailers que entran a las zonas, por ejemplo, de seguridad en alguna carretera, son saqueados. Esas imágenes terribles que vimos también de un camión con reses que fueron destazadas en plena carretera. Y esto que estamos viendo y esta desgracia que pasó, o sea, esto es consecuencia exactamente de una falta de derecho, porque en este país, Paco, Lalo, Andrés, no se castiga al que delinque. Aquí tú puedes robar y la probabilidad de que te capturen, de que te detengan, es mínima, y que seas procesado mucho menor. Y eso es lo que lamentablemente esta impunidad es lo que está generando, pues que la gente se arriesgue a este tipo de cosas por 1 litro, por 2, por 10, por 20 litros de gasolina, meterte en medio de esta fuente, poniendo en riesgo la vida, como sucedió lamentablemente, pero además saben que no va a pasar nada, no ocurre nada si es que no ocurre lamentablemente este accidente que estamos viendo. Sí, la impunidad, pues. Ya ocurrió. Y quiero ver si las siguientes comunidades se van a atrever a ir a cargar su cubeta de combustible. Nadie experimenta en cabeza ajena, lamentablemente. Vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar. Hace un momento Raúl Frías Lucio hablaba del tema de la compra de pipas, que hoy se oficializó de alguna manera. El presidente López Obrador habló de estos contratos que ya se firmaron para adquirir 571 pipas a empresas
en Estados Unidos a un costo de 85 millones de dólares. La idea es, como dijo Lalo Torreblanca, estabilizar el abasto de combustibles. Con estas pipas será posible distribuir el equivalente a 116,000 barriles diarios adicionales de gasolina. ¿Vale la pena pagar ese precio, Eduardo? Me parece que vale la pena si el gobierno ha distinguido algo que posiblemente nosotros pasamos por alto, el hecho de que esas pipas ya no va a ser propiedad del sindicato petrolero. Se justifica entonces el no haber licitado esta compra de pipas, tomando como punto de partida la emergencia generada por el desabasto. Sí, yo creo que sí. En primera, a mí me parece que en el rango de la interpretación podría yo pensar que los ductos están tan dañados y el gobierno se siente tan vulnerable en ese sentido porque sabe que los enemigos están no solamente esperando la oportunidad de ordeñar esos ductos, sino también están dentro de Petróleos Mexicanos avisando que se va a abrir el ducto, que se va a cerrar, en fin, o que son los que abren y cierran las llaves en función de lo que tienen contratado por fuera, sino que está alertando que posiblemente el asunto del traslado del combustible por este tipo de pipas será una solución en el mediano plazo, al menos en el mediano plazo. Y la otra cosa que a mí me parece importante es que evita que sea el Sindicato de Petróleos Mexicanos el que tenga algún tipo de control sobre esas pipas, que se me hace no poco significativo, no poco significativo, y a lo mejor en un futuro nos vamos a dar cuenta que esto tiene un peso muy importante. Eduardo. Te recordarás, Paco, Eduardo, que cuando se empezó y se anuncia el combate al huachicol por parte del gobierno federal, esto a principios ya del año, cuando luego dicen que esta lucha, este combate inició el 21 de diciembre, se hablaba que el 80% de lo que se robaban venía precisamente de las refinerías, era digamos, el gran robo, y el 20% era lo de los ductos, pero ahora pareciera que todo se ha concentrado en el tema de los ductos. Yo no creo que los 60,000 millones de robo que se ha documentado, que ha informado el gobierno a través del huachicol, se dé en pobladores que se llevan estas bidones que vimos ayer, vimos el viernes. Pues eso es imposible que se lleven esto. El gran robo, el gran desfalco que se ha dado en Pemex, y según lo que ha documentado, es a través de doble facturación, es a través de pipas que traen doble facturación, o quizás de buques de petróleo y de gasolina. O sea, algo, pero de eso no se dice, no hay nada, no hay detenidos. No hay investigación. Se ha dicho y se ha documentado muchos de los excesos que ha habido del señor Romero de Champs, y ahí nada, hasta el momento. De los casos de Odebrecht documentados en el sexenio pasado, hace unos meses todavía, ¿de qué ha quedado con Lozoya y todos los exdirectores posibles involucrados en este tipo de desfalcos? Nada. Esas son las cosas, Paco, que dices, híjole, por un lado exiges, hablas de que va a haber castigo a la corrupción, pero no hay nada en concreto en contra de este robo, que me parece que tienen todos los elementos a través de Hacienda, a través de la documentación que tienen para poder aplicar la extinción de dominio a muchas de las propiedades de los delincuentes, la participación o no del líder del sindicato de petroleros, en fin, aunque yo creo que hay mucho. Pero de eso hasta no había nada. Paco, no había manera en que esto se diera en las dimensiones en que se venía dando sin la participación de las gasolinerías. Es imposible que se haya hecho este robo desde Petróleos Mexicanos, desde las instalaciones de Petróleos Mexicanos, y se vendiera ese combustible a pie de carretera en poblaciones. No, eso no es cierto. Participaron los gasolineros, participó Pemex y participó indudablemente el sindicato. Que no me diga el señor Carlos Romero de Champs que no sabía. Pues, ¿qué piensa, que somos estúpidos? Por supuesto que sabía, hombre. Si ahí no se mueve un solo lápiz y no es con el consentimiento del líder del sindicato, hombre. Y además, a lo mejor no es el momento para tocarlo, pero de que sabía, por supuesto que sabía. Que además se hacía, y yo puedo asegurar que se sigue haciendo. Esto apenas es el principio. Claro.
Y además esta semana será crucial, Paco, Lalo y Raúl. ¿Por qué? A partir del viernes creo que Andrés Manuel López Obrador perdió ya el control de la narrativa con respecto al huachicol. Es decir, durante las últimas semanas él hablaba, él exponía, él explicaba las preguntas en esta estrategia modelo de salir a las 6 de la mañana a exponer los puntos y a responder durante toda la mañana. No se habla de otra cosa más que de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en esa conferencia. Es decir, pero ya esta semana ha perdido el control. Ahora, con la tragedia, con lo que ha ocurrido, con la compra de las pipas, con el desabasto que continúa en muchas de las ciudades, no en las dimensiones en las que estuvo inicialmente, pero todavía está y grave en estos sitios. Es decir, ahora sí ya está en el punto álgido en el cual o da una respuesta mucho más rápida de la que se tenía o vuelve a retomar este control que tenía de la narrativa, de la explicación con respecto al huachicol. Ya sé que hay muchas dudas, algunas las expusimos hace un momento. Yo me quedo con lo que dijo también Gertz Manero el segundo día de las conferencias, que hay un delito a la vista, eso es muy claro, digo, no descubrió el hilo negro, y que lo que falta precisar es de quién es la responsabilidad en todo lo que ocurrió. Al final yo creo que esta averiguación lo que va a arrojar es que no van a poder precisar con exactitud de quién es la responsabilidad. Pero creo que hay una necesidad inminente de todos nosotros de que nos expliquen la línea del tiempo de ese momento y ahora la narrativa, quién la va a retomar de aquí en adelante. Ahora, déjenme, antes de pasar al tema del desabasto, que también sigue siendo muy, muy importante, yo quisiera preguntar, ¿están ustedes de acuerdo la forma en que se licitó? ¿Quiénes participaron en esta licitación? Que no fue licitación, sino fue ir a comprar ya con un precio establecido. No, pues es evidente, posiblemente, Paco, que, por la emergencia que son respuestas que se haya hecho de esa manera, ¿no? Por la emergencia, claro. Así es, pero por la emergencia, pero el tema es que se pudo haber previsto. El tema es que la cosa no está tan sencilla. Tráete 500 pipas a ver dónde las compramos. O sea, esta es, digamos, la improvisación de nueva cuenta, la falta de pericia para poder resolver los problemas. Y ahorita que Eduardo, que Andrés tocaba el tema del desabasto, en Guadalajara las cosas no están mejor. En Guadalajara, que es una de las ciudades importantes de este país, seguimos exactamente con las colas larguísimas. Sí, el 60% de las gasolinerías en la zona metropolitana están cerradas, no hay gasolina. Entonces, seguimos con este grave problema de desabasto, pero vuelvo, la estrategia del gobierno federal es resolver la Ciudad de México, que es donde centro genera mucho resonancia, tiene resonancia el tema. Claro. Aquí concretamente Guadalajara, León y Michoacán, la situación de falta de combustible y el Estado de México, perdón, es exactamente igual. No se nota hasta el momento ninguna mejora en que veas que se empieza a abastecer ese rezago que se ha venido acumulando ya 19 días llevamos aquí en Guadalajara con falta de combustible. O sea, eso, no hay y eso genera otros desabastos. Ya empezamos, es que ese es un asunto. Claro. Ya, por ejemplo, el fin de semana veíamos centros comerciales con muy poca gente, restaurantes con muy poca gente, porque la gente se está guardando la poca gasolina que tienes o el medio tanque o el tanque lleno que tienes para trabajar, para lo indispensable. Entonces, no hay una gran actividad, ya hemos platicado con la gente de la Cámara de Comercio, ya se empiezan a registrar algunos incrementos de precios en algunos productos, en fin, esto tiene consecuencias y no sabemos todavía el tamaño de esto. Y lo que la gente quiere es gasolina para seguir su vida cotidiana. Así es. Es una cuestión tan intrascendente la que voy a manifestar, pero que tiene su porqué y vale la pena mencionarlo. Hasta se ha afectado el abasto de aguacates para el Super Bowl. Sí. Y eso parece pega, mentira, ¿no? No, claro. Y eso pega en la economía, Eduardo. Por supuesto. Y la exportación. Pero finalmente es un precio líder, es una mercancía fundamental en la economía, ¿no? Raúl. Déjame decirte, hablando de Michoacán, de los avocados, de los aguacates, sí, se fue Silvano a España.
yo no me explico la falta de sensibilidad de los políticos en medio de una crisis de combustible, en medio de una crisis con maestros que tiene una manifestación gigantesca de maestros allá en el centro de Morelia, y el gobernador se va a Fitur. O sea, entiendo que es importante el turismo, pero hay una falta de sensibilidad en los políticos pavorosa. Pero bueno, así se las gastan algunos de estos señores. Andrés, adelante. Y no es el único gobernador, Raúl, el de Michoacán. Hay varios en esta Feria Internacional del Turismo en España, que justamente en medio de la problemática que algunos de los estados están enfrentando, pues se encuentran allá ahora. Yo creo que el tema de la compra de pipas tendrá que revisar un poco más adelante. Es demasiado prematuro para saber si se siguieron los procedimientos que marcan la misma ley para evitar la licitación, porque lo contempla la ley cuando hay temas de seguridad. Aquí hasta el momento la explicación y los datos que tenemos es que forman parte de un plan de emergencia de la Secretaría de Defensa Nacional como plan DN3 para el abasto de combustible. Si es un tema de seguridad, entonces no está obligado el gobierno federal a recurrir a una licitación. Yo no sé hasta este momento si compró las pipas más caras o más baratas, eso tendríamos que revisarlo después. Así es. Ahora, en este mismo entorno de las pipas, son 700, bueno, en términos ya al final de cuentas serán 700. Estas 700 van a solucionar los problemas de desabasto que, entre comillas, está previendo el gobierno de la Cuarta Transformación. Se van a volver a activar los ductos que están severamente golpeados, con años encima. ¿Esto va a ser así? Pues a mí me parece que lo que nos está diciendo es que no, en el mediano plazo se va a seguir el abasto a través de pipas, Y esto tiene un enorme costo que a lo mejor de lo que no se ha hablado, Paco, compañeros, el hecho es que no solamente está transportando la gasolina o el combustible por un método que es 14 veces más caro, sino riesgoso, que es muy probable, vale la pena arrasar el lápiz, de que es posible que hoy en día la gasolina esté saliendo mucho más cara y que el gobierno tenga que estar subsidiando la gasolina y olvidándose del IEPS, de ese impuesto. Más caro, riesgoso, que va a tener que traer una escolta, que va a tener choferes con regular experiencia, pero con buenos sueldos, al menos eso dicen, y que van a llevar gasolina y van a regresar vacíos. Pues representa un peligro en las carreteras, ya lo sabemos, ¿no? A ver, adelante, Raúl. Sí, se van a llevar las carreteras. El riesgo en las carreteras, claro, va a ser más difícil, pero mira, México, de acuerdo a los datos que ha dado a conocer Pemex, México necesita 800,000 barriles del día al combustible, 800,000 barriles que significan 127 millones de litros de gasolina. Las 500 pipas originales, las primeras que van a llegar, van a empezar a funcionar a finales de marzo, van a tener capacidad de transportar 116,000 barriles. 116,000, es decir, si se necesitan 800,000 barriles diarios, la verdad es que no alcanzan a resolver el problema. Sí, sin embargo, de acuerdo a lo que dijo el presidente López Obrador, servirá como una alternativa, una forma para que cuando se presenten contingencias de combustible en algunos puntos del país, cuando no estén operando los ductos, porque van a tener que seguir operando, o sea, no dan los números, no hay forma de solamente transportar combustible por pipas. Estamos hablando de 100,000 contra 800,000, que es el consumo diario nacional. No hay forma, si es que no se ponen en funcionamiento los ductos, va a ser esto y se puede si agravar. Es que no nos están diciendo la situación real de los ductos. Un último comentario, Andrés, 10 segundos. Bueno, yo creo es evidente con estos números que acaba de decir Raúl que van a reactivar los ductos, que tengan vigilados en algunos de los momentos, quizás es una estrategia ya para evitar que sean pinchados. Hasta aquí para opinar, y ya lo saben, nuestro agradecimiento para Raúl Frías, para Andrés Villarreal y Eduardo Torreblanca, pero sobre todo a usted por permitirnos presentarle esta mesa de análisis y debate para opinar. Lo dejamos con los memorables. Muy buenas noches y les recuerdo, mañana es noche de Para Opinar con Raúl Frías.